Z de zombies campo de refugiados. Parte 7. Primer brote. En el pasado. Clock Time 2. Versión extendida. Ficcionalización. Cuyo parecido con lo crudo de los hechos. Lugares feos. Y personas desagradables. De la realidad. Es pura casualidad. Y una merita. Coincidencia de mierda. Amor. Zombies. Putas, ciencia. Ficción. Inconsciencia, voracidad, brutalidad, definen a depredadores, corruptos, y zombies. En el pueblo de El Peligro. Un grito desgarrador se escuchó a lo lejos, y salimos de mi alojamiento precario cambiando una mirada de alerta. En la calle vimos venir a un hombre que caminaba despreocupadamente y lo intercepté para preguntarle sobre el alarido que habíamos escuchado. Respondió que él no había oído nada y que no sabía y continuó su camino sin atribuirle la menor importancia. Rinna y yo nos dirigimos hacia el punto de extracción situado en la cima de la colina más alta en las afueras del pueblo de El Peligro. Dando un rodeo por las calles más externas vimos pasar unos vehículos de transporte militares cargados de soldados uniformados y todos con sus armas reglamentarias de la época. Mira, y van las órdenes secretas, le dije a Rinna. Mantengamos la mayor distancia posible, en cualquier momento puede haber disparos. Mientras yo decía la palabra disparos, escuchamos detonaciones de diferente tono, de diferente calibre, y supuse que eran armas distintas a las que llevaban los militares, las que eran todas estandarizadamente iguales. Rinna y yo cruzamos por un extremo de la calle donde ella se alojaba, y vimos que desde la casa con luces rojas salían personas corriendo y luego otras caminando modo zombie. También vimos a dos mujeres que como a 50 metros, corrían desnudas, desesperadamente. Ya no debemos intervenir, me dijo Rinna como reflexionando con algo de pena en su voz, y nos dirigimos hacia el punto de extracción escuchando aumentos y disminuciones sucesivos entre griteríos, el sonido rugiente del tránsito y las detonaciones de armas, de muchas armas. El brote zombie se precipitaba con excesiva velocidad, extremadamente rápido, demasiado repentino, como un mal chiste intercalado en una situación forzada, una ola de gritos, aullidos, motores sobreacelerados, disparos y estruendos de choques, y una siguiente arremetida de lo mismo. Recuerdo haber pensando. Esto parece carecer de lógica, pero tuve una idea y la comenté a Rinna que ya llevaba su proyector láser en la mano, la imité manteniendo la mirada del 10º hombre mientras Rinna como reflexionando me respondió. Lo único que se me ocurre ahora es que la infección y la propagación hayan iniciado antes y que detonara por otras causas o solo por saturación. Continuamos caminando hacia la colina más alta en las afueras del pueblo de El Peligro con un mayor ritmo en nuestros pasos. Un vehículo de patrulla de policía nos rebasó a muy alta velocidad, saltando y golpeándose al montar los desniveles en la esquina de la banqueta, y seguido de otro vehículo, uno de uso civil y de los modelos caros acelerando hacia la carretera que salía del pueblo, donde pude difusamente vislumbrar figuras humanas que se movían en un despliegue metódico y organizado. Esos deben ser los soldados, le dije a Rinna, y quise contarlos pero la distancia y la bruma nocturna me lo dificultaban y no disponíamos de excedentes de energía en nuestros sistemas integrados para derrocharlos en visión nocturna a menos que fuese por alguna emergencia, antes de activar los isótopos en el punto de extracción. Fugazmente intenté recordar si eran 3 o 4 transportes de personal y cuántos podrían ser los soldados sumando a los agentes de seguridad pública y contrastar con el número de la población infectada. Unos pocos centenares como mucho y con equipamiento de recursos insuficientes, para hacer frente a cuántos, 20.000, o más, y los varios miles se desprenderían del campo de refugiados. La mayoría no tienen esperanza. Dije y me di cuenta que estaba hablando en voz alta, y Rinna con un sentido práctico me respondió. Por eso el departamento de análisis seleccionó estas zonas, ninguno un mínimo de sobrevivientes para que nuestra aparición tuviera las mínimas consecuencias en cuanto a alterar los eventos posteriores que puedan afectar nuestra historia porque el efecto podría ser, todos muertos. No le respondí, ese tipo de discusiones sobre alterar el pasado haciendo cambios, era un tema resuelto que por suerte, nos daba un grado de margen para y aval de cálculo. Nos acercábamos al punto de extracción, y un grupo de soldados se estaban desplegando en un amplio perímetro donde los vimos enfrentar a los ghouls que se abalanzaban sobre ellos. Los soldados vencieron a la primera ola de los ghouls con eficacia y a la segunda la enfrentaron con explosivos y armas incendiarias o algo así que no pude distinguir, y luego el contraste del fuego y la oscuridad nocturna no permitía ver a la distancia con claridad, parecía que los ghouls aumentaban en cantidad y que estaban rodeando a los soldados en un círculo tumultuoso.
Un helicóptero, o mejor dicho, el sonido de un helicóptero atravesó el aire de la noche. En el pueblo de El Peligro 1 o 2 incendios se habían desatado cerca del centro. Recordé que había 2 estaciones de combustibles de gasolinas altamente explosivas. No nos queda mucho margen, le dije a Rina, aquí estamos suficientemente alto en la colina para activar los isótopos. Contacto. Dije a Rina en ese momento al ver a un ghoul que encabezando un grupo de ellos se acercaba a nosotros en medio de la oscuridad nocturna. Y otros se venían desde la dirección contraria, los láser destellaron alternativamente, y los ghouls se pulverizaron mientras el desplazador temporal se activaba y la noche antigua, los combates, el fuego, los ghouls y el pueblo de El Peligro quedaban en el pasado. Amanecía sobre la misma colina, que ahora, varios siglos más tarde, parecía verse más baja. Miré brevemente a Rina, que sonrió, pero aún respiraba agitada como después de un orgasmo. Recorrimos los alrededores con la vista, mientras checábamos el equipo, y el sol se levantaba desde debajo del horizonte. Vimos los restos de antiguas ruinas de lo que había sido el pueblo de El Peligro, apenas restos de paredes entre la fronda, algunos árboles y arbustos. Y en el aire uno de nuestros drones de exploración, que habiéndonos identificado y dando una vuelta a nuestro alrededor, nos hizo señas haciendo parpadear sus luces verdes. Era una señal convenida para saber que la zona era segura, y solo deberíamos esperar el vehículo de transporte que nos llevaría de regreso a Sillis Hills para descargar los datos que habíamos grabado y presentar informes y diálogos con preguntas tácticas y variabilidad de respuestas para el departamento de análisis y después un breve destino en la Rosabuena por unas jornadas de merecido descanso, lo que hubiera preferido en primer término. Mientras esperábamos, le pregunté a Rina: ¿te quedan hojas para el té de menta? Y me respondió con otra pregunta: ¿te queda alguna botella de agua? Fin del arco de El Peligro.